El misterioso sepulcro de Catedral. Ex Tenebrix. Nuestra catedral metropolitana guarda un pavoroso secreto que ha permanecido encerrado y sellado durante siglos dentro de un sarcófago de mármol blanco. ¿Quién está allí enterrado? ¿Qué se oculta y para qué? ¿Qué es aquella cosa espantosa que llenó de terror a quienes en 1629 la descubrieron? En esta leyenda descubriremos lo que sucedió. La primera catedral se construyó en el año de 1521 por mandato y bajo la dirección de Hernán Cortés. Fue edificada sobre el templo azteca del dios Huitzilopochtli. Posteriormente, en el año de 1536, conforme la colonia creció y los indígenas conversos se multiplicaban, nació la necesidad de ampliarla, derribando la edificada por el conquistador. Durante su construcción, los frailes franciscanos vivieron ahí en habitaciones improvisadas, techadas solamente con tejas. En el año de 1629 ocurrió una terrible inundación que anegó la catedral en construcción y también la sacristía. Y fue entonces cuando los frailes Tomás de Salazar y Miguel de Aviña descubrieron el sarcófago. Los frailes le avisaron de este hallazgo al Padre Superior, quien no supo qué hacer con el misterioso sarcófago, pues las aguas de la inundación no permitían maniobrarlo. Así que lo movieron a un lugar donde solo quedaba el lodo producido por el agua. Así pasaron los días, hasta que las aguas bajaron, y entonces el Padre Superior preguntó a los frailes Tomás y Miguel si recordaban el lugar exacto en donde inicialmente lo habían encontrado. Los frailes contestaron que era imposible saberlo, ya que el agua impedía reconocer el terreno. El Padre Superior ordenó a los frailes que limpiaran el sarcófago para así poder averiguar el nombre del difunto que se encontraba dentro y la fecha en que había muerto. Cuando estuvo limpio, no se encontró ningún dato, pero mientras los dos frailes lo limpiaban, Fray Miguel hizo un descubrimiento, al cual no le dio importancia en ese momento. Se dio cuenta que la parte baja del hábito de Fray Tomás presentaba una rotura, algo como un desgarre. Fray Tomás pensó que posiblemente aquel desgarre se lo produjo con un clavo, de los muchos que había en la construcción. Pero de pronto, recordó que cuando terminó de limpiar el sarcófago, se sentó sobre él a descansar y sintió como si alguien le hubiera jalado el hábito. Se decidió dejarlo en el lugar donde estaba, hasta que pudieran hablar con las autoridades eclesiásticas y con el señor virrey. El sarcófago permaneció en el interior de la catedral en construcción, y cuando el sol estaba a punto de ocultarse, Fermín de Huesca, un joven organista, llegó a la catedral para afinar el órgano que había llegado de España esa mañana. Entonces descubrió el sarcófago y se detuvo ante él. Tentado por la curiosidad, lo inspeccionó y vio que no tenía ni nombre alguno, pero descubrió que el sarcófago tenía una hendidura en una pequeña esquina de la tapa. Cuando se asomó por aquella hendidura para intentar ver su interior, su sorpresa fue enorme. De pronto escuchó un ruido y vio que algo se movía. Entonces se retiró asustado y pensando que posiblemente se trataba de una rata. Y aunque el silencio, las sombras y la soledad hacían mucho más siniestro aquel sarcófago, su juvenil curiosidad pudo más que su miedo, y nuevamente se acercó e introdujo
por la hendidura de un papel que volvió a manera de rollo para facilitar su entrada por el agujero. Pero cuando creyó que el roedor mordería el papel, sintió un fuerte tirón, como si alguien lo hubiese jalado desde el interior. Entonces sacó el papel y se sorprendió cuando vio que no tenía mordeduras, sino que sus bordes estaban renegridos y cortados. Corrió aterrorizado hacia la puerta, al tiempo que gritaba: ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Hay alguien en el sarcófago! En esta carrera por los pasillos de la catedral, se encontró con el Padre Superior, quien al verlo tan agitado, le preguntó cuál era el motivo de su angustia. El joven le explicó lo acontecido, y fue entonces que el joven volvió a insistir que no estaba loco y que lo que había visto era que alguien estaba dentro del sarcófago. Insistió en decirlo una y otra vez, y entonces se fue a toda prisa de ahí. El Padre Superior, alumbrado con un cirio, se acercó sin ningún temor al sarcófago. Miró que la hendidura era muy pequeña, pero que había la posibilidad de que a través de ella se hubiese introducido algún roedor. Pegó el ojo en aquel agujero a la vez que intentó alumbrarse con la luz del cirio, y de pronto su rostro se mostró aterrorizado y gritó: ¡Santo Dios! Comenzó a rezar y, retrocediendo poco a poco, se alejó de allí. Al día siguiente, las obras de construcción de la catedral se paralizaron. El franciscano acudió al Santo Oficio. El señor oidor le pidió explicara lo que creía haber visto dentro del sarcófago, pero él no pudo describirlo. Lo único que pudo decir es que era algo espantoso y que tampoco sabía si se trataba de un hombre o de un animal, que quizá eran ambas cosas, o tal vez se trataba de un espíritu maligno que había sido encerrado allí por alguna obra demoníaca. Entonces solicitó al Santo Oficio su intervención para poder sacar el sarcófago, la cosa espantosa que ahí se encontraba. El Santo Tribunal ordenó que nadie entrara a la catedral y que esa misma noche ellos realizarían un exorcismo. Esa noche, a puertas cerradas, los exorcistas y la Santa Hermandad llegaron a la catedral, y después de los rezos, exorcismos, salmodías religiosas, se ordenó abrir el sarcófago. Los hombres trabajaron arduamente, ya que la tapa estaba sellada, pero por fin, después de muchos esfuerzos, la tapa cayó al suelo, produciendo 1000 ruidos espantosos, como si fueran truenos de una tormenta o alaridos. Toda la tierra pareció temblar. Una fuerte ráfaga de aire apagó los cirios y los faroles, y entonces, ante la mirada atónita de los frailes y de los miembros del Santo Oficio, algo escapó del sarcófago. Era algo horrible y sin forma. Cuando por fin todo pasó y encendieron los cirios y los faroles, descubrieron entonces que el oidor, Cervantes, había muerto de miedo, y al seguir alumbrando con el farol, miraron tendido en el suelo a Fray Antonio de Medina, que también estaba muerto. Nunca se supo qué sucedió ni qué fue la cosa que escapó de aquel sarcófago, pero cuenta la leyenda que en 1935, tiempo donde la catedral fue despojada por pillos y truhanes, fue retirado de un ciprés frente al altar mayor sembrado en 1718 por resultar estorboso. Se presume que debajo de él fue descubierto el sarcófago de esta leyenda.